Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Uno de los mayores distintivos de nosotros los bautistas y nuestros antecesores espirituales han sido nuestra firmeza en contra de mezclarnos con la iglesia romana o otras iglesias estatales, o de someternos a sus autoridades eclesiásticas. Estamos estudiando en la escuela dominical acerca de los distintivos bautistas. ¿Qué es el distintivo? Es algo que nos distingue de los demás, que nos hace diferentes. Esa palabra distintivo, ese término distinto, da a entender lo que la Biblia habla, primera de Pedro, ser santos porque yo soy santo. Cuando Dios dice sed santos, quiere decir sean distintos, diferentes a los demás. Yo estoy contento de la experiencia que tuvieron los hermanos ayer en su capacitación, ¿no? Somos distintos. Amén. Totalmente. Y nosotros estuvimos estudiando por un mes, más o menos, un poco más, acerca del primer distintivo bautista, que es base y autoridad bíblica. Nosotros creemos que la base y la autoridad para el cristiano es única y exclusivamente la Biblia. Nada más. No hay autoridad en un pastor, ¿no? Nosotros nos sometemos a lo que diga la Biblia. No tenemos un libro aparte, como por ejemplo los mormones, el libro del Mormón o los escritos de Russell, no. Tenemos la Biblia únicamente. Pero el segundo distintivo que vamos a empezar a estudiar hoy es acerca de la autonomía de la iglesia local. Cada iglesia es autónoma, cada iglesia es independiente. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la Biblia habla cómo el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Vamos a estudiar entonces acerca de la autonomía de la iglesia local. Vamos a orar. Vamos a orar. Mi Dios, te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Por favor, te pido que, Señor, nos enseñes. Te pido, por favor, que nos instruyas. Señor, que nos corrijas. Por favor, que trabajes en nuestro corazón. Señor, que la iglesia sea edificada. Señor, por favor, salva también. Señor, porque reconocemos que la salvación, por favor, depende únicamente de ti. Te pido que trabajes en el corazón de todos, especialmente en el mío, para poder entender la Biblia, para poder creer la Biblia, meditar la Biblia, obedecer la Biblia. Que tu nombre sea glorificado esta hora, mi Dios. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea alabado, glorificado. Y gloria también al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Te amamos y te pedimos que nos ayudes a entender tu voluntad. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Siempre, hermanos, el gobierno quiere someter las iglesias a lo que ellos digan. También la iglesia universal o la iglesia pagana siempre ha querido someter a las demás iglesias. Nosotros, los bautistas,
nunca nos vamos a someter a ninguna iglesia. Nosotros nos sometemos a Cristo. Cada iglesia local debe entender que nosotros tenemos una sola cabeza y esa cabeza es Cristo. Esa cabeza no es un papa, no es un clero o un pastor o un apóstol, no. Nosotros creemos que tenemos una cabeza y esa cabeza es Cristo. Efesios 1:23, estudiemos la Biblia. Efesios 1:23, dice la Biblia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Leamos el versículo 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y no en la iglesia bautista no se va a someter a ninguna otra persona que a Cristo. Por eso es que los distintivos van ligados los unos a los otros. Como la iglesia, como el cristiano, como el pastor, todos nos sometemos a la cabeza que es Cristo, sometiéndonos a lo que ya vimos en el primer punto, a la Biblia. Entonces, uno con otro de los distintivos van unidos. Obviamente, en los tiempos cuando había persecución, el someterse a la autoridad jerárquica eclesiástica hubiera resultado en una paz. Aquellos hermanos conocieron y reconocieron que tenían que tener un compromiso, y ese compromiso fue con el Señor Jesucristo, que nos rescató con su palabra. Por tanto, en esa época muchos sufrieron prisiones, algunos fueron muertos por su convicción de que cada iglesia debería ser autónoma e independiente de las demás. Por eso es que usted no va a ver aquí que tenemos iglesias hijas o iglesias madres. Eso es falsa doctrina, yo no lo veo en la Biblia. Cada iglesia es independiente, cada iglesia se autogobierna por los principios bíblicos que vamos a ver. La autonomía de la iglesia local descansa en el gobierno teocrático, que a la vez es democrático, de cada congregación, y basa esta autoridad en el sacerdocio de cada creyente. Si los creyentes no ejercen su sacerdocio personal, entonces no puede existir un gobierno congregacional. Por eso es que debe haber una membresía. Por eso es que debe haber una lista de miembros para que cuando se tomen decisiones no tengamos o que yo tome las decisiones, sino que todos tomamos las decisiones si usted es miembro. Si usted no es miembro de la iglesia, no tiene nada de parte en esto, porque no podemos arriesgarnos a que un inconverso introduzca y tome decisiones, y eso lo vamos a estar estudiando. Entonces, ¿qué es la autonomía de la iglesia? ¿Qué es? ¿Qué es? Para que usted pueda apuntar, estamos en un estudio bíblico. La autonomía de la iglesia local significa que cada iglesia, bajo la autoridad del Señor Jesucristo, su palabra, la guía del Espíritu Santo, cada iglesia es soberana y no puede ser controlada por ninguna junta directiva, ningún sistema de jerarquía, ¿sí? Como obispos, ancianos, papas, cardenales, nada de eso. Cada iglesia local es independiente, no es controlada por ninguna otra iglesia. Usted ya ve que ya esta iglesia, por la gracia de Dios, empezó otra iglesia. Si usted conoce a algún familiar o vive en Suacha, allá su servidor tuvo la oportunidad y el privilegio de empezar otra iglesia hace 5 años. Se convirtió en un estudio bíblico, luego fue primero fue una ruta de esta iglesia, un estudio bíblico, luego se convirtió en una misión y luego un estudiante de nuestro instituto bíblico que después graduó fue ordenado como pastor allí, que es el pastor Carlos Mario Gómez, un tremendo hombre de Dios.
Una vez que él fue ordenado como pastor, la Iglesia Bautista Fundamental Palabras de Vida de Soacha es una iglesia independiente. Y ninguno de nosotros, ni yo que empecé esa iglesia, tengo parte en las decisiones de esa iglesia. Esa iglesia es independiente. Yo no puedo ir allá, ¿qué está haciendo? No, eso no se puede hacer, no es bíblico. La falsa doctrina siempre quiere poner a alguien para controlar todo. Se ve la falsa doctrina que tiene un intendente, un superintendente, un presidente, todo eso es incorrecto. Por eso creemos en la distintivo bautista es la autonomía de la iglesia local. No, ninguna otra iglesia, cada iglesia es libre y responsable solo ante el Señor. Recuerde que algún día vamos a estar delante de Él para dar cuentas en el tribunal de Cristo. Entonces, vamos a ver algunos diferentes grados de control entre las iglesias de la falsa doctrina. Por ejemplo, está la Iglesia Católica Romana. Eso es una monarquía. Ahorita vamos a estudiar sobre esto. Está la Iglesia Episcopal, la Metodista, los presbiterianos, los luteranos y algunas iglesias bautistas de la Convención están controladas por alguna junta o por alguien. Y yo no veo eso en la Biblia. Por ejemplo, mire, Hechos capítulo 14. Cada iglesia neotestamentaria ha sido independiente. En Hechos capítulo 13, usted puede ver en la Biblia, en la palabra de Dios, que la iglesia de Antioquía tomó decisiones sin pedir permiso a la iglesia de Jerusalén. Si estuviéramos interpretando la Biblia a la luz de la falsa doctrina, ¿qué estuvieran diciendo? Bueno, la iglesia de Antioquía es una hija de la iglesia de Jerusalén. Y estuvieran diciendo, no, ahí el Papa es Pedro, que es la falsa doctrina. Y Pedro es el que toma las decisiones, pero todo eso que estoy diciendo no está en la Biblia. Vamos a ver qué es lo que sí enseña la Biblia. Hechos 13:1. Había entonces, ¿en dónde? En la iglesia que estaba en Antioquía, una iglesia independiente, autónoma, local, visible. Hechos 13:1. Habían profetas, recuerde que no se había escrito el Nuevo Testamento, por lo tanto deberían haber profetas. Y maestros, estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, les impusieron las manos y le despidieron. ¿Usted ve aquí alguno de los apóstoles? ¿Ve a Pedro? No, ellos tomaron una decisión independiente sin contar con la iglesia de Jerusalén. Es iglesias independientes. No hay control. Nuestro proyecto, nuestra visión es empezar muchas iglesias. Por eso estamos entrenando obreros, por eso tenemos instituto bíblico. Si usted tiene un llamado a servir a Dios, por favor, no rehúse en el llamado. Entrénese en su iglesia local, porque una de las responsabilidades, de los privilegios, de los trabajos de una iglesia es, según Efesios 4:12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, empezamos nuevas iglesias, pero una vez nuestra filosofía de ministerio es así. Es una ruta. Segundo paso, estudio bíblico. Tercer paso, misión. Cuarto paso, iglesia independiente autónoma. Amén. Ese es el proceso que se lleva o llevamos nosotros en nuestra filosofía de ministerio que tenemos en nuestra iglesia. Entonces, si cumple los requisitos, el pastor o el supuesto pastor que va a quedar, si cumple requisitos que estamos estudiando los domingos en la tarde, él va a ser un pastor. ¿Y quién va a ordenar ese pastor? Bueno, el pastor, juntamente con otros pastores ya ordenados, van a examinar al prospecto pastor.
Van a mirar lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 7. Y luego, si él es llamado a ser pastor, pues obviamente Dios le va a dar ovejas. Si él fue llamado a ser predicador, obviamente Dios le va a dar gente que le escuche. Y estos pastores ordenados van a examinar a este pastor y luego le van a preguntar a ese pequeño rebaño si ellos están de acuerdo que este individuo prospecto que cumplió requisitos sea su pastor. Una vez que pase ese examen exhaustivo, por eso Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. O sea, este asunto de ordenar pastores, de imponer las manos, es de mucho cuidado. Y ahí esa iglesia se convierte en una iglesia bautista, fundamental, independiente, autónoma. Y ya aunque ese predicador salió de los lomos de esta iglesia no tiene que intervenir en nada, a menos de que el pastor de esa iglesia pida consejo, pida ayuda, pida que vaya y les predique una conferencia, etcétera, etcétera. Yo tengo mi pastor, se llama José Luis Fuentes, pero él no interviene absolutamente nada de lo que hacemos aquí, porque la iglesia es de Cristo. Amén, hermanos. Entonces hay diferentes grados de control. Ahora, ¿qué es lo que constituye una iglesia bautista? Una división, una definición más completa es esto. Si usted quiere escribirlo o luego puede ver el video por YouTube. Nosotros creemos que una iglesia, a la luz de la Biblia, es una congregación de creyentes bautizados. Hechos 2:41. A los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia, que ya estaban hechos uno, a los 120. Asociados mediante un pacto de fe y de comunión en el evangelio. Si usted quiere saber el pacto de esta iglesia, es ese cuadro que está ahí al frente. Ese es el pacto de nuestra iglesia. Es lo que nos une, los fundamentos de la fe. Judas dijo que tenemos que contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos, que observa las ordenanzas de Cristo. ¿Cuáles? Dos nomás: bautismo y cena del Señor, que es gobernada por sus leyes, por su palabra, la Biblia, que ejerce los dones, derechos, privilegios investidos en los miembros por la palabra de Dios, que sus oficiales bíblicos son dos: pastores, que también son llamados obispos y ancianos, y diáconos, cuyas calificaciones, derechos, obligaciones se definen claramente en las Escrituras, en 1 Timoteo 3, 1 al 12. Que la verdadera misión y única misión es la gran comisión: ir, hacer discípulos, bautizarles y enseñarles. Mateo 28, 18 al 20. Que es hacer discípulos individuales, que es bautizarlos, que es enseñarles a guardar todo lo que nos mandó el Señor Jesucristo, que la iglesia local tiene derecho absoluto de autogobierno, que nadie se puede meter en las decisiones de la iglesia, ni el Estado. Ese es otro distintivo. Que si es necesario morir por esa causa, estamos dispuestos a hacerlo. Eso somos nosotros los bautistas. Que estamos dispuestos a ir a la cárcel si es necesario. Y ya Dios nos probó el año pasado. Yo estaba totalmente convencido que yo iba a ir a la cárcel por tener cultos en la pandemia. Estamos dispuestos a eso. Eso somos nosotros los bautistas fundamentales. Somos distintos. Que estamos libres de toda intervención jerárquica. Que sobre mí está Cristo, que sobre usted está Cristo, que hay principios en la palabra de Dios de someternos a las autoridades siempre y cuando no vaya en contra de los principios bíblicos. Amén, hermanos. Eso fue lo que dijeron los apóstoles. Busque ahí su Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 19.
Hechos 4:19, dice la Biblia, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, lo que estaba sucediendo ahí, los del concilio, especialmente el Sanedrín, estaba obligándoles a ellos a que no predicaran el evangelio. Ellos dijeron, no importa, ahí los azotaron, los amenazaron, le dijeron, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Bueno, eso fue lo que Dios nos permitió en su pura misericordia en la pandemia. Nos negamos hermano, predicamos el evangelio de todas maneras. Nos congregamos por su gracia infinita. No fue fácil. No estamos diciendo que somos mejores que otros, no. Es por la pura misericordia de Dios. Dios nos permitió reunirnos en todos los cultos y salir todas las semanas, durante toda la pandemia, a ganar almas, predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque somos distintos. Que nos congregamos, si el domingo cae un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, el 1 de enero, el día de no sé qué cosa, igual nos congregamos, igual ganamos almas, igual tenemos culto, igual tenemos nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque somos bautistas fundamentales, porque queremos agradar a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice la Biblia, Hechos 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, note lo que dice, es necesario que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está bien claro aquí. Amén, hermanos. Entonces no tenemos ninguna intervención jerárquica, porque la única autoridad es Cristo por medio del Espíritu Santo y su palabra, obviamente. Que es bíblico que verdaderas iglesias cooperen, ¿sí?, unas con otras, pero no que gobiernen unas por otras. Por ejemplo, nosotros podemos cooperar con otras iglesias, con ofrendas, ¿sí o no?, con predicación, solamente si ellos solicitan. Lo mismo nosotros. ¿Hay iglesias que están cooperando con nosotros? Claro, nos están ayudando mucho. Uno de mis pastores, el pastor Dani Ortiz, nos ayuda mucho en consejería, en predicación, en ofrendas. Entonces, es bíblico cooperar. Eso es claro, para afirmar la fe y el progreso del evangelio. Ayer me llamó un pastor que necesitaba ayuda. Me dijo, pastor, acabé de llegar a la iglesia a ganar almas y nadie vino. Yo sé qué es eso. Necesito su ayuda. Y dije, con mucho gusto. Envíenme un video, algo. Y yo le dije, hermano, si está dispuesto, pastor, si está dispuesto, si quiere, yo puedo ir y predicar una conferencia y podemos ir 1 o 2 días, un equipo de trabajo, y ayudarles a ganar almas, a ellos, tocar puertas en su zona, llevar prospectos a la iglesia en el culto que hagamos y poder ser de bendición a ellos. Pero no es impuesto. Yo solamente le dije, si usted quiere, pastor. Dijo, pastor, es que necesito ayuda. Sin duda, él va a venir el martes, vamos a planear eso y prepare su corazón para poder ir afuera a un pueblito, creo que es, y poder ayudarle a este pastor. Una iglesia bautista, y él quiere ayuda. Entonces, creemos en eso, para el progreso del evangelio, y que en todas las cuestiones de comunidad, de gobierno, de disciplina, de benevolencia, y la voluntad de la iglesia local es definitiva. Si hay un creyente, un miembro de la iglesia que no está conforme a la palabra de Dios, el deber y la obligación de aplicar disciplina en ese individuo es función de la iglesia. Mateo 18. No es función de otra iglesia, no tenemos que llamar a otra persona, ni siquiera llamar a la policía, demandarlo, llevarlo a... No, eso es una cuestión de la iglesia. Pablo corrigió eso en 1 Corintios 6. Estaban agarrando a los hermanos y estaban yendo a juicio. No, hermano, tenemos una iglesia local. Dice Pablo, ¿acaso no hay ninguno espiritual entre vosotros que juzgue?
¿Mm? Aquí se van a demandar, eso no es bíblico. Aquí está el gobierno, Cristo es el que nos gobierna. Mateo 18, versículo 15. Aquí está esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y escuchamos en la conferencia de la familia una exposición hermosa de este pasaje, ¿recuerda? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. A veces se nos olvida estos principios tan claros. Si te oyeras, ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos. A dos. Hermanos, no es vecino, no es chismoso, no es policía, no es inconverso, no. Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a quién. Ahí está lo que dijo Cristo, a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, vamos a estudiar las formas incorrectas de iglesias que se gobiernan de una forma antibíblica. La episcopal, número 1. Sistemas de gobierno antibíblicos. El gobierno episcopal. ¿Qué es eso? Hay iglesias episcopales, claro. Tienen que ver con obispos. Ellos malinterpretan que el obispo es el mismo pastor y que es el mismo anciano. Pero es la forma de la iglesia católica antigua, no la romana. Parece ser que es la iglesia católica griega. Recuerden que hay iglesia católica griega, iglesia católica romana. Las dos están incorrectas. La diferencia es que la católica griega, sus curas se casan y tienen hijos. Pero estas es un gobierno episcopal. ¿Qué es el gobierno episcopal? El gobierno episcopal es aquella que se gobierna la iglesia no por teocracia ni por Biblia, sino a través de un grupo de obispos, cardenales. Es una forma de gobierno en la que los obispos diocesanos son establecidos no por Dios, obviamente, porque probablemente ahí no está Dios, sino que ellos tienen rangos. La Biblia habla de posiciones. Amén. Posiciones. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Hay una posición, pero no hay rangos. No hay rangos. Todos nosotros tenemos la misma entrada al Padre. Todos aquí. La diferencia entre un cristiano y otro es su vida de santificación. Claro, un cristiano santificado que se aparta del pecado, pues va a tener privilegios de parte de Dios. Un cristiano mañoso, un cristiano que juega con el pecado, pues por supuesto Dios lo va a disciplinar. Eso dice Hebreos 12:5. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que ha recibido como hijo. Entonces, este gobierno episcopal tiene diferentes superiores. Hay sacerdotes, hay presbíteros y hay una serie de rangos. La iglesia de Cristo no tiene rangos, tiene una sola cabeza, es Cristo. Y a Él le debemos fidelidad, amor, respeto, adoración, alabanza. Muchas iglesias de falsa doctrina, entre estas carismáticas pentecostales, han agarrado mezcla episcopales. Ya no son obispos, sino son apóstoles. ¿Se ha visto? Ellos son los que mandan y debajo de eso hay superintendentes y una cantidad de rangos. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Todos aquí somos hermanos en Cristo. Que Dios le dio una posición al pastor, pues claro, y una cobertura de protección, porque cuando el pastor predica en contra del pecado, pues el diablo se va a enojar. Amén, hermanos. Dios dio autoridad, mas no rango. Dios dio autoridad, mas no rango. Y es una autoridad delegada por Dios como pastor o como evangelista o como misionero, o como maestro de la Biblia. Eso es una autoridad que Dios, la misma Biblia le da. Pero no es un rango, aquí todos tenemos acceso al Padre. Amén. Y si la iglesia va a tomar una decisión importante, cuando se votó para que el hermano Willy fuera el diácono, yo lo propuse, más ustedes, la membresía votó. Un voto secreto, un voto en un
papel donde usted aceptaba sí o no al hermano Willy. Cuando nos trasladamos de la 11 a Sur aquí, la membresía de la iglesia en una reunión de miembros, ustedes votaron de venir para acá, ¿se acuerdan? Cuando fuimos a comprar 2 buses, la iglesia votó. Una votó toda la membresía y la otra votó los líderes. Ahí está en los actas. Cuando yo fui ordenado, la iglesia que era entonces más pequeña, la iglesia votó y me aceptó a mí como pastor. Eso está en un acta. Amén. Entonces, ¿quién me puso a mí? Según Hechos capítulo 20, me puso el Espíritu Santo y me confirmó a través de la votación de las personas que yo, por su gracia, gané para Cristo. Y eso está no solamente en el acta de la iglesia, sino está registrado desde el Ministerio del Interior. Amén, hermanos, con una acta de constitución, de asamblea. Si usted quiere investigar acerca de esos documentos, sea miembro de la iglesia y ahí están todos los documentos. Entonces, el gobierno episcopal, no, ellos tienen rangos, tienen jefes. Por ejemplo, pueden ellos decidir quitar a uno, poner a otro, mas la Biblia no enseña eso. Dios, hablando de otro contexto, Él es el que pone reyes, quita reyes. Los que practican esta forma de gobierno sostienen que Cristo, como cabeza de la iglesia, encomendó el gobierno de la iglesia directa y exclusivamente a un orden de prelados u obispos como sucesores de los apóstoles. Eso es incorrecto. Y que Él constituyó a estos obispos en una orden separada, independiente y peor, perpetua. No los pueden sacar. Este sistema, la comunidad de creyentes no tiene en absoluto ninguna voz en el gobierno de la iglesia. Eso está en la teología sistemática de Berkhof, en la página 579. Esta fue la forma de gobierno practicada de la iglesia católica antigua, no romana. En los primeros siglos, uno de los líderes fue Cipriano de Cartago, y ellos fueron los que implementaron esta clase de gobierno que obviamente es antibíblica y hoy en día es practicada por la iglesia anglicana o la iglesia episcopal y también por la iglesia metodista. Entonces ese es una de las primeras formas de gobierno episcopal. Segundo, el gobierno papal, ya se conoce, ¿no? Papal. Se deriva obviamente para decir padre. Y Cristo dijo, busque ahí Mateo capítulo 23, versículo 9. Mateo 23, 9. Busque su Biblia ahí. Dice la Biblia, no llaméis, ¿qué? Padre vuestro a nadie en la tierra, con respecto a algo religioso, ¿no? Yo llamo a mi papá, papá, mi padre es mi padre, ¿no? Es mi papá, carnal, en la tierra, ¿no? Pero con respecto a algo espiritual, padre, no, padre no. Dios es que estableció pastores. Amén, pastores. Pastor. Se llama como pastor. Apóstol, no, ya no hay, se murieron todos, eran 12, según Apocalipsis. Amén. Y ahorita ya son más terribles. No solamente ya hay apóstoles, hay patriarcas, imagínense. Yo creo que en unos años salen los querubines y se pondrán hasta alas. Me encontré a un patriarca con una cara de borracho. No. Pastores, evangelistas y maestros. Efesios 4:11. ¿Dónde quedaron los apóstoles y los profetas? Según Efesios 4:11. Efesios 2:20 lo explica. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde quedaron los apóstoles y profetas? Fueron los que Dios usó para dejarnos este fundamento llamada la Biblia. La Biblia. Una vez que la Biblia se terminó de escribir en el año 95 aproximadamente, el último que Dios usó para escribir este libro fue el apóstol Juan. En la isla de Patmos, él escribió Apocalipsis. También escribió primera, segunda y tercera de Juan y escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan. Ahí se terminó el canon bíblico. Ya Dios no habla directamente, Dios habla a través de su palabra. Y una vez que se terminó el canon bíblico, ya no hay apóstoles y no hay profetas. ¿Quedó claro?
Y pastor, y entonces estos apóstoles que están por ahí, ¿qué pasa? Busque su Biblia en 2 Corintios y vamos a ver qué dice Dios. 2 Corintios 11, 13. 2 Corintios 11, 13. Si me puede poner ese versículo en la pantalla, me sería de mucha ayuda a los hermanos. Si me puede poner ese versículo en la pantalla, creo que no están siendo edificados los del sonido, porque no escucharon absolutamente nada. Díganle a los del sonido que me pongan un versículo en la pantalla. Me preocupa a esos muchachos que no crecen espiritualmente. Si usted se quiere desanimar y se quiere apartar de Dios, métase el sonido. 2 Corintios 11, 13. 2 Corintios 11, 13. Dice la Biblia. ¿De dónde salieron esos apóstoles, pastor? Y apóstoles. Dios dice, ¿qué dice? Porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué dice? Falsos apóstoles. Oren por los del sonido, ¿sí, amén, hermanos? Oren por ellos. Dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. Parece como Cristo dijo en Mateo 7, ¿no? Vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ven? Mateo 7, 15. Apúntelo ahí. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza. ¿En serio no van a poner el versículo? ¿En serio? ¿En serio, hermano? ¿Así está la cosa aquí en la iglesia? No puedo creer. Versículo 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué está diciendo Dios? Que esos apóstoles de hoy en día, ¿quién los trae? Uy, está entendiendo la Biblia, qué bueno. Donde usted vea a un apóstol, ahí está el diablo parado, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia. Entonces, si usted sigue a su tal apóstol, está en pecado. Falsa doctrina, dice 1 Timoteo 1. En los cuantos se opongan a la sana doctrina. Ay, es que él habla tan bonito. Usted necesita que le hablen bonito. Usted necesita que le hablen de tal manera que se aleje de ese pecado, que se aleje de fornicar, que se aleje de tomar, de emborracharse, de buscar ese cigarrillo, de mirar pornografía, de decir groserías, de ser iracundo. Usted no necesita que le hablen bonito. Usted necesita que se arrepienta de su pecado. Anoche me escribía alguien por WhatsApp, pastor, necesito una palabra de ánimo. Y claro, con mucho gusto. Si usted llegara a morir en el día de hoy, ¿dónde iría su alma? Y ¡prim! Le mandé el evangelio. ¡Pum! Me canceló. No necesitamos hablar bonito, necesitamos es predicar la verdad para que la gente se arrepienta, hermano. Versículo 15 de 2 Corintios 11, 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenga discernimiento. No todo el que abre una Biblia, no todo el que habla de Dios es de Dios. El diablo puede hacer disfrazar a estos obreros fraudulentos que son ministros del diablo. Cerremos el paréntesis. El gobierno papal, ellos dicen que es un sistema católico romano. Pretende no solamente basarse en los sucesores de los apóstoles, sino buscar el sucesor de Pedro. No lo veo por ningún lado en la Biblia. De cuál dice haber tenido la primacía entre los apóstoles, ¿no? Pedro no tuvo primacía entre los apóstoles, simplemente fue igual que los demás, pero pues tuvo funciones diferentes. Ellos dicen que el sucesor ahora se reconoce con el representante especial de Cristo. Eso es blasfemia. El representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Él dijo, no los dejaré huérfanos, os daré otro consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es Él, el precioso Espíritu Santo. Él también reciba la gloria. La iglesia de Roma es por su naturaleza una monarquía absoluta. ¿Qué es una monarquía? Forma de gobierno en que el poder supremo corresponde con carácter vitalicio, es decir, siempre a un
príncipe, a menos de que se muera. Usted ve, el Papa es vitalicio. Nadie lo saca. No importa que sea homosexual, borracho y fumador. Este triste argentino. Y papas homosexuales. Y nadie lo puede sacar de allí, vitalicio. Y lo que ellos dicen, este papa cerró el purgatorio hace 2 años. ¿Qué autoridad tiene este triste pecador? Y luego si se muere y pone otro, el otro, voy a abrir el purgatorio. Y hace años atrás, no tengo las fechas, el otro papa cerró el limbo. Eso es estúpido. Primero, porque la Biblia no habla de purgatorio. Segundo, porque el limbo no existe tampoco. La Biblia habla, Cristo dijo en Lucas 16, 19, que hay el lugar de tormento donde hay llama, que es fuego, y es el infierno, el Hades, el Tártaros. Y hay un lugar donde hay consuelo, que en este momento está en el tercer cielo, según 2 Corintios 12, que es el paraíso de Dios, según ese mismo texto de 2 Corintios 12. Y es en el tercer cielo, donde van los muertos en Cristo, para esperar la resurrección de los muertos en el arrebatamiento de la iglesia. Solamente hay 2 lugares, o se fue para el infierno o se fue para el cielo. Sencillo. El rico, dice la Biblia, que estaba en el infierno. Y Cristo le dijo, no puede salir de ahí. Ni usted puede pasar para acá, ni aquí para allá. Está siempre. Pero el que está en el cielo va a estar siempre con el Señor Jesucristo. Paréntesis, no siempre va a estar en el cielo. Va a estar siempre con Cristo. Porque si usted se muere hoy, según la Biblia, dice que va a estar en la presencia de Cristo. Filipenses 1, 2 Corintios 5. Estúdielo ahí en su casa. Pero cuando Cristo arrebate su iglesia, recuerde que lo que se va para el infierno es la parte espiritual. Y lo que se va para el cielo es la parte espiritual. Tanto el que fue al infierno, el que fue al cielo, su cuerpo queda aquí en la tierra. Sea como sea, que se queme, que se pudra, que se entierre, que lo que pase. Los 2 personas van a tener resurrección, según Juan 5, 29. Resurrección para vida, resurrección para condenación. La resurrección para vida es en el arrebatamiento desde la iglesia, por lo menos una, porque hay otra resurrección después de los 7 años de la gran tribulación, eso es otro tema. Pero la resurrección para condenación es después de los 7 años de la gran tribulación, después del milenio, en el trono blanco van a resucitar todos los que están en el infierno, Dios les va a dar un cuerpo para meterlos a otro lugar que se llama el lago que arde con fuego y azufre. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando una persona muere en Cristo, su cuerpo va al cielo. En el arrebatamiento, su parte espiritual va al cielo, su cuerpo se queda aquí, y en el arrebatamiento de la iglesia, que puede ser ahorita mismo, sería maravilloso así, ¡pum! Sí. Y luego los que se quedan, los inconversos que se disfrazan de cristianos, y luego iban paso a predicar, por si algo, ¿no? Nosotros nos vamos. Bueno, no, es una broma. Sí. ¿Y quién canta? ¿No? No. Entonces, vamos a ir al cielo, pero exactamente, 7 años después, mientras que aquí en la tierra está la gran tribulación, se desatan los 7 sellos de Apocalipsis, las 7 trompetas son desatadas, son iras escatológicas, y finalmente la ira superior, las copas de la ira del Cordero. Se destruye, mientras tanto nosotros estamos arriba haciendo 2 cosas. Bema, tribunal de Cristo. Segundo, el orden, las bodas del Cordero. 7 años después, según Apocalipsis 19, el Señor Jesucristo baja en un caballo blanco y toda la iglesia baja también en caballo blanco. Entonces, por eso le digo que no siempre vamos a estar en el cielo. Ya vamos a bajar a la tierra y en ese mismo momento está el pueblo de Israel siendo atacado por las 10 naciones, los 10 cuernos, y ahí el Señor Jesucristo va a descender, los va a defender y dice que matará con el espíritu de su boca.
Carta a los Tesalonicenses. El anticristo y el falso profeta van a ser los primeros que van a estrenar el lago de fuego. ¡Fum! Con sombrero y todo, allá van a ir. Y el diablo, Satanás, que no es el mismo, va a ser atado por un ángel y va a ser echado en el abismo por 1000 años. Y nosotros vamos a estar aquí en esta tierra por 1000 años. Lea la Biblia, estudie la Biblia. Deje de estar viendo tantas novelas y métase a estudiar la Biblia. ¿Ven, hermanos? Doctrina de escatología. Vamos a seguir estudiando más adelante acerca de esto. Entonces, ellos creen, volvamos, que hay un sucesor de Pedro que le llaman el Papa. Es un gobierno que el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un príncipe, designado generalmente según un orden hereditario y a veces por elección. Hay mucho dinero ahí metido. Bajo el control de un papa infalible, el cual tiene el derecho de regular la doctrina, de cambiarla, cambiar la adoración, cambiar el gobierno cuando él se le dé la gana. Ese es el gobierno papal. Bajo él existen clases, órdenes inferiores a los cuales se imparte una gracia especial y cuya responsabilidad es gobernar la iglesia bajo la autoridad de sus superiores. ¿Dónde está Cristo ahí? Por ningún lado. Nosotros todo lo que diga Cristo. No se cambia nada. Pastor, ¿y por qué no? Ay, mire, los tiempos cambian. Sí, los tiempos cambian, pero nosotros no. Porque la Biblia permanece para siempre. Pastor, ¿y por qué no se viste más moderno y su pelo más moderno y pasa? No, yo no me voy a cambiar, hermano. No, porque Dios no cambia, hermano. ¿Y por qué no pone paredes negras y pinta todo de negro y pone unas pantallas y pone ahí unas muchachas a bailar? No, no vamos a cambiar eso. Somos bautistas, hermano. Somos distintos. Y si le mete una batería y un mechudo ahí, no, no vamos a cambiar. Vamos a seguir cantando himnos, salmos, cánticos espirituales. Amén. ¿Y por qué no pone bancas modernas? No, bancas y púlpito de madera. Esdras y Nehemías. Bueno, las bancas no hay problema. No se preocupe que eso ya sería extremismo. Pero la Biblia sí habla de púlpito de madera. Amén, hermano. Y vamos a seguir así, hermano. Mire este texto, Jeremías. Estamos estudiando en la escuela dominical, así que no hay afán. Amén. Jeremías. ¿Sí sabe dónde está Jeremías? Antiguo Testamento. Después de Isaías. Jeremías 6. Mire, la gente quiere todo lo moderno. No, yo quiero la senda antigua, hermano. Jeremías 6:16. ¿Por qué? Porque así dijo Jehová, hermano. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, hermano. La enseñanza de distintivos bautistas es esto: pararnos en los caminos y mirar y preguntar. Es lo que estamos haciendo. ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia no es vieja, la Biblia es eterna. No cambia. Dice, por las sendas antiguas. Y ¿cuál sea el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Las sendas antiguas. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero algunos van a decir, más dijeron, no andaremos. Hermano, no hay nada nuevo, hermano, debajo del sol. Un hermano me dijo, pastor, pero es que repetidera, hermano, es que no hay nada nuevo aquí. Si usted se cansó de la Biblia, está listo para abrir una puerta, un umbral, para que el diablo acabe con su vida. Si se para aquí un predicador y le dice, ¿sabe qué, hermano? Hoy tengo algo nuevo. Eso huele a herejía. Si usted ha leído su Biblia por lo menos una vez, usted se va a dar cuenta que desde Génesis a Apocalipsis es lo mismo. Pecado, 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 pecado y Dios santo. El hombre pecador, Dios santo, santo, santo. Desde Génesis a Apocalipsis, Dios tratando de enseñarles que hay un camino para la salvación. Usted ve de Génesis a Apocalipsis, usted ve a Cristo. ¿Cómo veo a Dios, a Cristo en Génesis?
Cuando hay derramamiento de sangre, Génesis, ahí está ¿quién? Cristo. ¿Mm? Cuando está el aceite derramado en cualquier lugar, ahí está el Espíritu Santo. Usted siempre va a ver eso, hermano. Toda la Biblia. Sacrificio, derramamiento de sangre, salvación a través de Cristo, perdón, transformación, cambio, arrepiéntanse. Usted ve toda la Biblia eso, hermano. Toda la Biblia usted ve eso. Entonces, hermano me dijo, ya no vuelvo, estoy aburrido porque es siempre lo mismo. Y eso que predicamos es positivo. Versículo por versículo. Si a usted le aburre la Biblia, está listo para que el diablo lo destruya. Pero, hermano, no hay nada nuevo. Ay, que yo quisiera que el pastor viniera hoy con pelo verde. No, hermano, primero llueve en el infierno. O mechudo, o con un arete, o predicar aquí con jean o tenis. No, está loco, hermano. No, eso no va a suceder en esta iglesia. ¿Mm? Y si después que yo me muera, el que se sube acá, vengo y le jalo las patas. No, eso no es posible, amén. Pero le digo a Dios que le envíe como pasó con el pueblo de Israel, una serpiente que lo muerda. O algo pase ahí, ¿sí o no? El papado, hermano, tiene todo el control, toda la autoridad. Es el sumo pontífice. Hermano, eso es herejía. El sumo pontífice es Cristo. Alto, el sublime, el altísimo. No hay otro como Él. Él es el Salvador, Él es el Redentor. En Él descansa todo el poder, los reinos, toda la autoridad, todo el poder. Él dijo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Nadie merece gloria y honra como Él. Ningún sumo pontífice, ningún superpastor, ningún nadie. Es Cristo. Nosotros somos siervos de Dios. Predicamos, oramos, enseñamos, exhortamos, reprendemos, todo lo que dice la palabra de Dios. Pero es Dios. Cristo es el que gobierna. Nadie más. Estamos hablando de la autonomía de la iglesia local. Recuerde, terminemos con la definición, que la autonomía de la iglesia local significa que cada iglesia es soberana y no puede ser controlada por ninguna junta directiva, ningún sistema de jerarquía, ninguna otra iglesia. Cada iglesia es libre y responsable solo ante el Señor. Amén. Aquí vamos con la enseñanza. Así que, ¿qué podemos aplicar aquí, hermano? Sométase al señorío de Cristo. La iglesia, aunque es libre, no es libertina. ¿Qué diferencia hay? La libertad nos lleva a hacer lo que es correcto. El libertinaje es hacer lo que se le da la gana. Nosotros tenemos la libertad de hacer lo que es correcto. Su vida es un fracaso, mi querido hermano, porque usted vive una vida de libertinaje. Usted no se somete a nadie. Lo que tenemos que hacer es entender que hay una sola cabeza para la iglesia y la iglesia es usted. Se llama Cristo. Y tiene que someterse a lo que Él nos dijo a través de su palabra. Tiene que cambiar su vida y decirle, como dijo Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pues obviamente Dios quiere que usted deje de tomar, que se deje de emborrachar, que deje de fumar. Sométase a la autoridad. Dígale, Señor, ya no quiero vivir esta vida así, yo me someto a ti. Y someterse a Él, obviamente someterse a la disciplina que Él dio autoridad a su iglesia. Por eso es necesario congregarse, es necesario venir, tomar decisiones cuando Dios le habla, cuando Dios le enseña. Apartarse de la fornicación, del adulterio, de malas amistades. Deje que Dios le gobierne, deje que Dios sea su Señor. Él dijo en Lucas 6:46, me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Usted le dice Señor cuando necesita algo, ¿sí o no? Usted le dice, ay Señor, cuando está metido en un problemonón, cuando no tiene trabajo, cuando está enfermo. No, Él dice, dígame Señor y obedézcame, obedézcame. ¿Cómo está usted con esa
con el señorío de Cristo sobre su vida, sobre su hogar, sobre sus hijos, sobre su matrimonio. Él tiene que gobernar esta iglesia, hermano. Y una de las funciones del pastor, que es una función difícil, es hacer que la iglesia se someta a Cristo. A veces dice, pero es que el pastor no nos deja hablar. Pues, ¿qué va a hablar? No, pastor, que ya los sábados no ganen almas. Está loco. Dios nos manda a ganar almas. Él nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Luego alguien me dice, pastor, es que usted no se deja hablar. Pastor, es que yo no estoy de acuerdo con misiones. Cállese la boca. Yo no mandé a predicar el evangelio en todas las naciones. Fue Cristo. Yo me tengo que parar en base a lo que mi Cristo dijo. El pastor es el regulador, por decirlo así, de lo que dice este libro. Amén. Y a veces uno tiene que parar firme. Y si es necesario que algunos se vayan, bueno, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuánto te pido que mis hermanos puedan someterse a ti. Hoy doblamos nuestra rodilla delante de ti, porque eres digno, eres soberano, tienes toda la autoridad del imperio. Señor, ayúdanos a ser una iglesia sometida a ti, mi Señor. Guarda nuestro corazón de falsa doctrina. Gracias por la historia de tu iglesia. Gracias por los principios bíblicos para tu iglesia. Nosotros hoy, Señor, nos humillamos, confesamos y tenemos nuestra declaración pública que esta iglesia no solamente va a tener la base y la autoridad bíblica siempre. No permitas que nadie desvíe esta iglesia de estos distintivos. Y también, Señor, reconocemos la autonomía de esta iglesia local. Sé tú el Señor, que no seamos, por favor, guárdanos, perdónanos. Si de alguna manera hemos cerrado la puerta a ti, como tú dices, aquí estoy, a la puerta y llamo. No, tú debes y necesitamos que tú seas el primero de estar aquí, gobernando. Por eso hoy, como iglesia, nos sometemos a ti. Señor, quebranta nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, no solamente de toda la iglesia, sino especialmente la mía. Hoy me someto a ti, me rindo a ti como tu siervo, como por tu gracia me dejas pastorear esta iglesia. Señor, permite que el liderazgo se someta a ti, a tu palabra, a las escrituras. Señor, trata con cualquier persona que quiera sobrepasar el señorío de Cristo sobre esta iglesia, empezando por mí, Señor. Ayúdanos, perdónanos. Hoy como iglesia nos volvemos a ti, nos humillamos, Señor, y aceptamos, Señor, creemos que tú eres la única cabeza de esta iglesia local, Palabra Viva. Permítenos, Señor, poder empezar más iglesias con estos distintivos bautistas. Gracias por permitirnos ser tus hijos, por permitirnos ser salvos, por permitirnos ser cristianos. Pero yo te doy gracias por permitirnos ser bautistas fundamentales. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias. Amén y amén.